Hoy vamos a ver cómo ser más carismático. Muy buenas, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y todas las semanas te traemos los mejores libros del mercado y tomamos de esos libros las lecciones que tú necesitas para ponerlas en práctica y de inmediato para pasar a la acción. Además, hacemos resúmenes completos de libros, pero en estos episodios, como este de ahora de Pasa a la Acción, lo que hacemos es tomar lecciones muy concretas, muy específicas para que las puedas aplicar de inmediato y obtengas resultados diferentes y espero que mejores. Hoy vamos a hablar de cómo ser más carismático. De hecho, vamos a hablar de cómo practicar habilidades de conversación carismática. Algo que te va a permitir transmitir ese carisma que sabemos que tú tienes a veces un poco escondido y lo vamos a ayudar a aflorar, a salir ahí fuera. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mejorar nuestra conversación y ser mucho más carismáticos con nuestra conversación? Lo que vamos a hacer es acudir a un libro. En este caso se llama El mito del carisma y vamos a ver de este libro toda una serie de lecciones. Habla mucho del mindset también adecuado, la mentalidad adecuada, pero tiene un apartado muy especial en el que habla exactamente de estas habilidades que nosotros tenemos que desarrollar para que nuestro carisma trascienda y llegue y se transmita mucho más adecuadamente. De hecho, son 3 habilidades que necesitas desarrollar sí o sí. Primera habilidad, comunicación no verbal. Segunda habilidad, la escucha respetuosa. Y tercera habilidad, hablar con carisma, hablar carismáticamente. Las vamos a ver las 3 muy rápidamente. La primera, decimos, es comunicación no verbal. Y dentro de la comunicación no verbal vamos a enfocarnos en 3 cosas que tú puedes aplicar muy rápidamente y que pueden mejorar esa comunicación no verbal, que es la primera habilidad que tienes que desarrollar. Bueno, como es algo muy evidente, la comunicación no verbal tiene que ver, evidentemente, con nuestra forma de comunicar cuando no hablamos. Es decir, con nuestro cuerpo, el lenguaje de nuestro cuerpo. También habla, también comunica. Es importante entonces que tengamos muy en cuenta cómo estamos comunicando, cómo comunica nuestro cuerpo, cosas que podemos hacer. Dice el libro, que recuerda, estamos basándonos en el mito del carisma, así se llama ese libro, recomienda que nos movamos lentamente, que nos movamos con deliberación, es decir, que cada gesto tenga un sentido. Y cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es demostrar confianza. Dicen los estudios que revelan en el libro que un gesto, una gestualidad lenta, transmite confianza, transmite que estamos en control de la situación y también transmite autoridad. Por lo tanto, vamos a hacer ese tipo de gestualidad mucho más lenta que transmite esa autoridad, que también es parte del carisma que queremos transmitir. Otra cosa que vamos a hacer también es el espejear, que dicen en el libro. Espejear no es otra cosa que ser un espejo de la persona que tengamos enfrente. Eso significa que tenemos que ser un espejo de sus acciones, del lenguaje del cuerpo de la otra persona, incluso de los patrones vocales de la otra persona. Si la otra persona habla lento, habla rápido, nosotros lo vamos a emparejar, vamos a ser un espejo, vamos de alguna manera a imitar. Cuidado con esto porque muchas veces podemos exagerarlo. Si la otra persona se toca el pelo, nosotros nos tocamos el pelo, tenemos que tener cuidado de que la otra persona no se sienta ofendida porque nosotros de alguna manera nos estuviéramos, entre comillas, burlando de ella. Eso tenemos que intentar evitarlo. Pero, sin embargo, sí podemos espejar. Si la persona se inclina hacia adelante cuando está hablando con nosotros podemos hacer lo mismo porque de alguna manera estamos espejando, estamos haciéndole ver a esa persona que estamos súper atentos a todo su lenguaje, incluso a su lenguaje no verbal. El tercer punto que vamos a comentar, que también te puede ayudar en este lenguaje no verbal, es mantener contacto visual. Mucha gente se puede sentir incómoda si se queda mirando fijamente a los ojos del otro. E incluso el otro lo podemos hacer sentir incómodo si lo estamos mirando fijamente y aquello sin parpadear, ¿no? Vayamos con cuidado, pero estar completamente enfocado en la otra persona, mirar a la otra persona a los ojos continuamente, con atención, con respeto, eso a la otra persona le llega como atención total. Estoy captando tu atención y eso me gusta. Entonces es muy importante que empecemos por ser carismáticos, entendiendo cosas que tienen que ver con nuestro propio lenguaje verbal, cosas que están en nuestra mano y que si las ponemos en práctica y si pasamos a la acción, se consiguen resultados. La segunda habilidad que tenemos que desarrollar, esta primera era el lenguaje, ¿no? El lenguaje corporal, la forma en que nosotros, el lenguaje no verbal, como nosotros transmitimos a través de nuestra gestualidad.
El segundo punto es cómo ser alguien que escucha de una forma mucho mejor. Y eso no es cosa fácil. Es una habilidad que tenemos que desarrollar. Y esa escucha considerada, ese es algo que tenemos que desarrollar porque nos va a hacer más carismáticos a los ojos de la otra persona. Saber escuchar nos hace más carismáticos que ser carismáticos hablando. Es por lo tanto muy importante que demostremos interés genuino en la otra persona para que sienta y se sienta atraída hacia nosotros siempre que nosotros mantengamos esa escucha considerada, esa escucha respetuosa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ser alguien que escucha de forma empática? Pues es algo que tenemos que hacer interesándonos por la otra persona. Eso significa estar presente en el momento. Que eso significa que nuestra cabeza no se tiene que ir por ahí por los cerros de Úbeda, no se tiene que empezar a pensar en cualquier otra cosa, sino estar genuinamente interesado en todas y cada una de las palabras de la otra persona. Eso significa que la otra persona se va a sentir escuchada y se va a sentir importante, y entonces cuando hable de ti va a decir, no sé por qué, pero siento que Luis tiene un carisma especial. Siento que cuando hablas con él te escucha como si no hubiera nada más en el mundo. Eso es algo que tú puedes generar en la otra persona. ¿Cómo ser ese escuchante empático? Lo primero que tienes que hacer, por lo tanto, es concentrarte en el ahora, en las palabras de la persona con la que estás hablando, como decíamos. Segundo, no interrumpir nunca. A nadie le gusta que le interrumpan a media frase. Y por último, pausa en la conversación siempre que quieras demostrar que estás absorbiendo lo que tu contraparte está diciendo. Es decir, siempre que la otra persona termine de hablar, haz una pausa, absorbe esa información y la otra persona va a sentir que tú estás tratando de entender, de codificar, estás dedicando tiempo a todo lo que has estado absorbiendo de su parte. Y eso te lo va a agradecer y va a decir, esta persona demuestra gran carisma. El tercer punto, la tercera habilidad que me gustaría que desarrollaras, que empieces a desarrollar para tener muchísimo más carisma a los ojos de las otras personas, es hablar de forma más magnética, hablar de forma más carismática. Es una habilidad que debes dominar, el habla carismática. Cada vez que sea tu turno de hablar, en este libro, recordemos que estábamos basándonos en un libro que se llama El mito del carisma o Charisma Myth, el libro nos dice que cada palabra cuenta. Entonces vamos a dedicarnos a hablar asegurándonos de que cada palabra cuenta, no decir palabras innecesarias, demostrar que nos importa el tiempo de la otra persona, de la persona que nos está escuchando en este momento, en vez de intentar llenar el aire continuamente de cualquier palabra. Tenemos que buscar dar valor a la otra persona, ser ciertamente divertido, tener sentido del humor y ser entretenido, ofrecer cosas interesantes, ofrecer información útil y sobre todo dar un montón de alabanzas a la otra persona. Al final de lo que estamos hablando es de empatizar con ellos, con las personas que nos escuchan, para de esa manera ser conscientes de que estamos cumpliendo con lo que esa persona necesita y está buscando. Y eso nos lleva a algo muy interesante y de nuevo que también está en tu mano, y es el patrón vocal, el estilo vocal que tú utilizas. Hay unos ciertos estilos vocales que son más carismáticos que otros, y eso tiene que ver con la forma y no con el fondo, no con el contenido, sino con la forma en que entregas el contenido. La forma en que lo entregas, de hecho, es todo, es mucho más importante. Había aquel estudio que decía que lo que decimos, las palabras, forman el 7% de la comunicación, pero es mucho más importante el tono, y mucho más importante todavía que las palabras y el tono es el lenguaje corporal, ¿no? Entonces hablemos ahora de ese tono, que también es más importante que el propio contenido. Intenta que tus frases, que la forma en que hablas, estén saturadas tus frases de emociones. Cuanto más fluctúe tu voz en tono, en volumen y en velocidad, mucho más conectada va a estar tu audiencia contigo y mucho más carismático o carismática vas a parecer. Repito, vamos a fluctuar en tono, volumen y en velocidad la forma en que nosotros nos expresamos. De esa forma vamos a
transmitir mucha más autoridad. No solo hablando lento o no solo hablando fuerte, sino también enriqueciendo nuestro tono con subidas, bajadas, con cambios de tono y de velocidad. De esa forma, también vamos a conectar más con la audiencia y transmitir algo tan importante como es nuestro carisma. Terminemos con algo más importante todavía, y es que tenemos que transmitir carisma, pero de buen rollo, como se dice por aquí por España. Es que estoy en el hotel en Madrid grabando, ¿eh? Esto significa que si queremos transmitir una conexión, buena voluntad, buen rollo, tenemos que sonreír. Sonreír añade algo que tiene que ver con la humanidad de la persona que está hablando. Si tú sonríes, tu voz suena diferente. Yo ahora estoy sonriendo y eso se nota en mi voz. La gente lo puede detectar incluso aunque no nos esté viendo, aunque solo nos esté escuchando. Entonces sonríe mucho más y eso te va a hacer conectar mucho más con las personas y parecer mucho más carismático y mucho más carismática también. Esto ha sido un poco lo que te quería traer hoy. Algo que puedes poner en práctica, que puedes pasar a la acción inmediatamente, sin duda, y que te va a generar resultados siempre y cuando lo pongas en práctica y pases a la acción. Ahora es tu turno. Vamos a desarrollar estas 3 habilidades que van a hacer que mejore tu carisma a los ojos de los otros, y eso va a elevar también tu autoridad y que todo lo que digas a continuación la gente se lo tome mucho más en serio y te atienda muchísimo más. Recordemos, comunicación no verbal, escucha respetuosa y hablar con carisma. Estos han sido los consejos que te he traído hoy para ser más carismático. Recuerda del libro de Carisma Myth, el mito del carisma, en el cual nos hemos basado hoy. Recuerda que si quieres libros completos, resúmenes, nos tienes en librosparaemprendedores.net, junto con estos episodios más cortos que llamamos Pasa a la Acción. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y nos vemos muy pronto de nuevo. Un abrazo grande, hasta luego.